Buenas, mi nombre es Elías Miguel López Pagán. Le voy a estar presentando lo que es el módulo 8, el experimento Kirchhoff-Law. En este módulo vamos a entender los conceptos de la ley de Kirchhoff. Vamos a reconocer la importancia de esta ley o estas leyes y analizar circuitos eléctricos, introduciendo en ello lo que es el concepto de Kirchhoff, en voltaje y corriente. Según ellos, calcular diferentes puntos, puntos del circuito, predecir cambios en el circuito basado en el Kirchhoff Law y analizar loops de conexiones usando loop y nodos, ecuaciones de loop y nodos y varias cosas más. Como ya la había mencionado, vamos a estar presentando lo que es el experimento de Kirchhoff Law, siguiendo todo este formato que fue dado por el profesor. La parte 1 de este experimento es utilizar lo que es un simulador, utilizar este simulador, el Fast Circuit Simulator, y con esto vamos a darle inicio a como tal el experimento. Estos son varios ejemplos que el profesor puso, el que se va a hacer para este experimento. Comenzando con ese circuito, va a ser este circuito en el que ya está hecho por mí, ya está hecho. Le vamos a dar a continuar para comenzarlo. Si pueden ver, se puede observar que tenemos diferentes fuentes de voltaje, diferentes tipos de resistencia. Como en este caso, tenemos una resistencia de 1500, una de 1000, una de 470. Tenemos fuente de amperímetro y el circuito va corriendo simultáneamente, generando diferentes corrientes y voltajes en el sistema. Aquí tenemos dos fuentes de tensión de dos terminales y el de tierra, y con esto se transcurre todo el completo, el circuito. Ya se completó lo que el profesor quiere en esta parte, ya se hizo, y con esa calculamos estas dos tablas con lo simulado y con lo calculado. A su vez, para este experimento tenemos estos materiales. Tenemos para utilizar el Epotec Labrador, tenemos toda la cablería, tenemos como tal el pads, como el profesor lo pide allí, con toda su resistencia y su voltímetro. Como en otros experimentos, comenzamos identificando el Epotec, instalándolo en el circuito, y lo activamos en la aplicación Epotec Labrador para calibrarlo si no está calibrado. Después, primero de todo, hacemos el circuito que ya se le mostró, el circuito, el que le demostré. Calculamos todo lo que nos piden en las instrucciones, y ahí sí le damos comienzo a la parte física, que es la que se le va a demostrar. Para esto necesitamos tres resistencias, una de 1500, una de 270 y una de 1000. Con eso se da inicio a como tal el experimento. Como parte de los primeros procedimientos, además de el primer paso es en el voltímetro. Con el voltímetro tienes que medir el valor real de cada resistencia que ya yo coloqué aquí. Tienes que medir el valor real de cada una. Con el voltímetro lo mides, conectas el circuito, el labrador, con USB a la corriente, en este caso sería la PC. Ahora es el circuito, la aplicación, que sería esta, lo calibra, verifica que todo esté bien. Haces este primer paso, ya que mediste las cantidades de la resistencia, las colocas en estas posiciones, se colocan, y le conectas las conexiones que le voy a conectar yo en este momento. Ya está hecho el montaje, como se lo había explicado. Las resistencias se van a colocar de esta forma, como yo se lo enseñé. Vas montando la cablería, como fue en este caso.
se le va montando toda la caballería a la corriente, van cada cable a los terminales de la resistencia, ¿ve? Uno cruzando a los otros, brincando y se conectan finalmente al labrador, que fue lo que se ejecutó aquí. Tenemos el labrador, el circuito, conectado a una esquina de resistencia, las dos en este corriente de energía, brincan a las esquinas de la resistencia, van brincando a cada esquina de la resistencia, como se pueden ver. Encendemos el circuito a la corriente y calculamos los voltajes. Se calculan los voltajes con las corrientes, entonces se sigue este mismo esquema. La diferencia es que para cada resistencia medir su voltaje, pues se va a cambiar la caballería. Unas se colocan sobre estas partes, otras se colocan sobre estas partes, otras se colocan sobre estas partes. Ya en esta se puede medir la del medio, falta colocar la de la esquina y la de la esquina para medir las resistencias de la esquina. El voltaje, la corriente se mide de la misma forma y se hacen las respectivas tablas. ¿Ve? Como el profesor le explicó, se colocan a la esquina dependiendo de las que estás calculando. ¿Ve? Se colocan a cada esquina. Calculamos los diferentes voltajes y corrientes que nos están mandando a calcular y completamos esta tabla. Cuando ya se haya cumplido todo lo que se le enseñó anteriormente, ahora sí comenzaba yo a hacer el informe como ya le expliqué, con todos los objetivos, la teoría, las fórmulas que se utilizaron, las fotos del experimento, midiendo los voltajes y las corrientes, cambian las posiciones para calcular diferentes cosas, los materiales que ya se los enseñé y el procedimiento, que fue todo lo que le enseñé. Aquí pues se ejecuta todo lo que las tablas que hay que llenarse. El experimento, esta tabla de aquí, con los valores teóricos y simulados, se hicieron con este circuito, dependiendo de la posición en que esté, la resistencia, el flujo de corriente y todo lo demás, pues se calculó lo teórico y la simulación como tal. Entonces aquí están los valores de lo que nos dio nosotros. Esta tabla 3, que se divide en 3 y 4, que es lo simulado y lo calculado, a su vez pues, se llenó con mi circuito, según lo que yo tengo, las posiciones y todo, pues coloco lo que es la simulada y después calculo pues la calculada. Entonces la última se llena con lo mismo, pero la diferencia es que llena con el circuito hecho, o sea, con lo físico. Haciendo lo físico, se llena esa tabla con lo físico. Estas dos tablas que están acá arriba se llenan pues con lo simulado, que es lo de este dibujo, con lo simulado. O sea, hicimos lo mismo, pero uno simulado y uno físico, y eso se va a colocar ahí. Y lo que son pues el análisis y las conclusiones. Que para el análisis pues usamos instrumentos de mediciones, multímetros, en modos de ohmímetros y voltímetros DC, que es dependiendo de lo que se va a calcular. Usamos un simulador electrónico de circuito que existen ciertas incertidumbres para estos experimentos. Por lo general, los multímetros han presentado incertidumbres de más o menos 0.5% de lectura. Los resultados fueron precisos y tuvieron exactitud. No del todo, algunos cálculos pues se podían mejorar, pero como tal los resultados implican la verificación de las leyes de Kirchhoff y su aplicación en el análisis de circuitos eléctricos. En el laboratorio se aplica el diseño y el análisis de circuitos en ingeniería eléctrica y otros distintos. Los cálculos del experimento incluyen resistencia, voltajes, corriente, diferentes ramas de circuito, resultados obtenidos que se consideran como precisión y exactitud, y diferencia entre los valores teóricos y experimentales, pues fueron mínimas. Durante el experimento vimos el concepto de la ley de Kirchhoff. Estas leyes son importantes para analizar los circuitos eléctricos. Se discutieron para todos los conceptos de la ley de voltaje y corriente de Kirchhoff. Para este experimento vimos la aplicación de estas para el análisis de circuitos.
Se aplicaron la ley de Kirchhoff para analizar los circuitos simples, se diferenciaron los puntos en un circuito, se aplican diferentes leyes, hicimos una teoría basada en los cambios en circuitos según las mismas leyes de Kirchhoff, analizamos redes de múltiples lazos, medios de ecuaciones de lazos y nodos, verificando y confirmando la ley de voltaje y corriente de Kirchhoff, como ya se mencionó. Se aplicaron leyes para analizar circuitos simples, diferenciando entre puntos donde se aplican distintas leyes y prediciendo los resultados de cambios y comparando los valores experimentales con los esperados y simulados. Y se calcularon, se vieron, como cualquier otro experimento, muchas discrepancias encontradas porque en un experimento uno no tiene práctica, pues hay valores que pues no son de todo ciertos, son pues, experimentales. Hubieron discrepancias, hubieron cosas por qué mejorar y el experimento comprobó varias de la eficacia de la ley de Kirchhoff y la aplicación para circuitos eléctricos. Que como opinión, pues como ya mencioné los otros este experimento, es muy interesante porque yo no he bregado mucho con estos circuitos y cogiendo el conocimiento y ir yéndose poco a poco perfeccionando en estas gamas, pues es muy interesante. Es algo que es muy útil. Conocer estas leyes te ayuda un montón. Sea la ingeniería que sea, te va a ayudar un montón. Te va a abrir muchas puertas. Si tienes conocimiento en cosas como esta, te va a abrir muchas puertas en muchos distintos sitios. Y pues el experimento fue interesante. Hasta aquí fue el experimento. Mi nombre es Elías y nos vemos.